Tus ideas están en constante movimiento. Y la inspiración te llega de 1000 formas. En momentos especiales. Cuando estás planeando un proyecto. Imaginando una renovación. O construyendo un sueño. Con Pfister, materializa todas tus ideas y déjate inspirar con nuestra variedad de funcionalidades, tecnología y diseños. Pfister, deja fluir tu inspiración. Muy buenas noches, estimado equipo de Guatemala. Estamos ya en la recta final de lo que es este primer serie de webinars de Pfister. Estamos súper contentos de haber tenido una participación tan buena en los primeros 2 webinars. De verdad, han superado todas nuestras expectativas y les agradecemos muchísimo esa atención, el cariño que le tienen a la marca, que se nota muchísimo. De verdad que estamos muy contentos y queremos seguir desarrollando este tipo de iniciativas. Mi nombre es Engel Dávila, gerente de la marca, y les damos la bienvenida a esta última por esta vez, pero no última de toda esta fase de Liga Pfister que vamos a estar desarrollando este año. Primero que todo, antes de comenzar a lo que ya nosotros queríamos saber, estábamos muy enfocados en los primeros 2 webinars, recordando en la parte de funcionalidades de Pfister, que es lo interesante que tiene la marca para proponerme, la parte de estilos, todo ese valor agregado que ustedes pueden adquirir por parte de un profesional, de un arquitecto, de un diseñador. Hoy vamos a tener esa parte técnica, todas esas preguntas que se estaban guardando, que las necesitaban ya contestar. Este es el día de hoy. Desde ya les digo, vayan apuntando preguntas para que puedan responder todo lo que ustedes han tenido dudas por tanto tiempo. Importantísimo, antes de comenzar, quiero conversarles un poco acerca del progreso de la entrega de premios y recordarles un poquito también la dinámica que hemos estado realizando. Como bien les comenté, desarrollamos 3 temáticas muy interesantes. Hoy es la última, que va a ser la parte más técnica de acabado, la parte de la válvula de presión balanceada, nuevas tecnologías que tiene la marca para ofrecer y cualquier otra duda que ustedes tengan, lo vamos a ver el día de hoy. Por participación en cada seminario, webinar, estamos entregando lo que son los premios. Recordando, para la primera participación estamos dando un kit de bienvenida. Luego, si participas en la primera y en la segunda, te vamos a dar un kit de herramientas, que todavía estamos en proceso de contactarlos a todos. Tenemos los premios y vamos a irlos entregando a medida que podamos coordinar la logística con ustedes. Y luego, para esta última, si has participado en los 2 anteriores, te vamos a dar premios como los que ves en pantalla, representativos. No solamente esto, también queremos actualizarlos de cómo nosotros vemos ahorita mismo al 15 de marzo, cómo veíamos la participación en cuanto a la subida de fotos, recordando que para poder que estas fotos fueran aceptadas por la marca, tenían que ser fotos de instalación del producto en proyectos, en casas. Agradecemos muchísimo el interés al ver producto instalado en el almacén, en el punto de venta, pero nos interesa muchísimo es verla en la casa de los clientes. Entonces, allí estuvimos viendo las fotos, estuvimos aprobando las que cumplían con esto, y muy importante, también aprobar las fotos por usuarios registrados. Eso es muy importante. Entonces, importantísimo, para poder ganar este último premio, tener esos puntos adicionales, tenían que estar registrados en la Liga Pfister para poder llevar esa contabilización de puntos, y aparte de eso, entonces, las fotos de instalaciones. Llevamos entonces a Neri Chávez, que está en la delantera. Déjenme aquí hacer esto más pequeñito. Perdonen un momentito. Ahí.
A Neri Chávez en la delantera, sí, a Wilson, Vinicio, Héctor. Tenemos a muchas personas que van con los puntos igualados. Al final vamos a ver cómo vamos a hacer esos desempates. Tenemos que también actualizarles al cierre del día de hoy, que sí hemos recibido fotos de instalaciones de casas, cómo va esto, pero como les digo, al 15 de marzo, este es el puntaje. Para recordarles, esos 10 primeros lugares les vamos a estar obsequiando una estadía doble por 2 noches en el Resort Oceana. Como les comento, seguimos entregando los premios, tengamos paciencia, pueden contactarnos, mándenos los correos, nosotros los respondemos, vamos a ir con todos, tenemos los premios para cada uno, los tenemos contabilizados y de verdad que más allá de estos premios es ver esa participación, es ver el interés que ustedes tienen por la marca, lo que incentiva al equipo de mercadeo a seguir desarrollando este tipo de iniciativas, así que muchísimas gracias por todo ese cariño y el apoyo que nos han dado siempre. Ya sin más preámbulo, quiero dejarlos con un invitado súper especial que tenemos el día de hoy. Él es Indy Ortega, un ingeniero, uno de los ingenieros de Pfister que está basado en California. Podemos hacer las preguntas en español, Indy habla español, entonces empiecen a anotarse todas esas preguntas. Y el conversatorio va a estar dirigido por Jorge Itzol, nuestro compañero que ya conocen. Así que le doy la bienvenida a Indy y a Jorge. Adelante. Vamos, Jorge. 3, 2. ¿Qué tal? Gracias, Angel. Gracias a ustedes que nos ven en la comodidad de su casa o nos escuchan en el tráfico. Gracias por hacer este tiempo. Y tal como decía, hoy es la última charla, pero esperemos que en el futuro, en los futuros proyectos, ustedes también nos sigan acompañando, ¿verdad? Hoy vamos a hablar un poquito acerca de las válvulas de presión balanceada y las nuevas tecnologías de nuestros grifos que tienen sensor, ¿verdad? Entonces, para esto vamos a empezar directamente con las partes de una válvula de presión balanceada. Las partes de una válvula de presión balanceada son básicamente 4. La parte metálica donde va la base de la válvula, la parte interna que es el cartucho que está compuesto de discos cerámicos y carretes metálicos, la parte de abajo, en este caso ustedes pueden verlo, el número 2 y número 3 es un complemento, un adaptador. Básicamente nosotros le decimos un alargador. Esto nos sirve para que la nueva válvula se acople a las bases anteriores, o sea, los cuerpos anteriores. ¿Por qué? Porque ustedes ven dos imágenes. Una válvula es de color gris, es la válvula anterior, y la válvula de color negro que tiene la cosita amarilla es la válvula de presión balanceada, la que estamos distribuyendo actualmente. La pieza amarilla puede ser de otro color, puede ser roja o puede ser azul, pero la función es la misma, entonces eso no afecta, ¿verdad? Enseguida vemos cómo es el diagrama de una válvula anterior. Si se dan cuenta, el cuerpo es de bronce y solo se ve la parte de arriba de la válvula que es de color gris. Y en la siguiente vemos que la parte inferior, que sigue siendo de bronce, es similar a la válvula anterior. Lo único que cambia es la parte de arriba de la válvula, que es de color negra, y la base, que es de color gris. Entonces, para hablar un poquito a profundidad de qué diferencia hay entre la válvula anterior y la nueva, le voy a dar la bienvenida al ingeniero Indy Ortega. Él nos acompaña desde California, como decía Angel. Buenas noches, Indy. ¿Podrías ampliarnos qué diferencia hay entre una válvula y otra, ya que a simple vista se ven muy similares? Antes que nada, me gustaría introducirme con todos. Tengo con la compañía desde 1998, o ya tengo un rato. He visto muchos productos y esta es una de las válvulas a las que les hemos hecho las mejoras más grandes. Tu pregunta sobre las diferencias. La primera válvula que enseñaste, el primer cartucho que enseñaste es el gris y el otro nuevo hace la misma función, que es balancear la presión del agua. Si hay una caída de presión,
por el lado caliente, una caída de presión por el lado frío. El cartucho lo que hace es balancearlo para que el cliente no tenga la experiencia de que hay un cambio rápido en la temperatura. La cartucho gris hacía esa función viendo la reacción que tenía un diafragma de goma adentro de la válvula. Funcionaba muy bien, pero cuando se hicieron los requerimientos en Estados Unidos de hacer fluidos más bajos, flow rates más bajos, las temperaturas que hiciera la reacción más rápida, esa válvula de diafragma no podía reaccionar lo suficientemente rápido para hacer el balanceo de una manera que el cliente no tuviera esa sensación de cambio de temperatura. La válvula más nueva, que es la que enseñaron después con la tapita amarilla, no tiene nada que ver con diafragma de goma. Son dos partes con tolerancias bien pequeñas. Es una válvula que se mete dentro de otra válvula y funciona de manera que cuando hay un cambio de temperatura de presión, en un lado del sistema comparado con el otro, reacciona, trata de hacerlo y lo hace inmediatamente. No tiene que esperar a que una parte de goma mueva nada. Es una parte metálica que inmediatamente reacciona cuando hay un cambio en un lado, luego bloquea el otro para que balancee las dos presiones. El cliente no siente ningún cambio en la temperatura. Es una reacción casi inmediata. En menos de 3 segundos balancea lo que el cliente está sintiendo en la temperatura. No sé si me fui muy técnico, pero pues soy ingeniero y quería más o menos explicarles cómo funciona una Sí, y la lo otra. que decís, lo que dices es básicamente que esta, por ejemplo, lo que sucede muchas veces en nuestra casa es que, por ejemplo, tenemos la ducha, pero tenemos otras áreas de servicio. Por ejemplo, lavamanos, tenemos el grifo de cocina. Y, por ejemplo, nosotros nos estamos duchando y alguien más enciende el grifo de cocina mientras nosotros nos duchamos. O está en otro servicio, por ejemplo, en el sanitario y echa agua. Entonces, en ese momento, si no tenemos la válvula de presión balanceada, cae el agua, mejor dicho, el caudal del agua fría disminuye y si no tuviéramos la válvula de presión balanceada, el agua nos caería muy caliente, ¿verdad? En cambio, cuando tenemos esto, ese cambio de temperatura no es tan marcado, o mejor dicho, no se marca. ¿Es correcto? Es correcto. Haz de cuenta que alguien está usando el baño, el excusado, y le baja ¿Correcto? la palanca. Entonces hay un cambio muy grande de presión fría. Entonces la persona que está tomando un baño, de repente se va a quemar si no tiene esta válvula porque le quitaste toda la presión al lado fría, Sí, pues. entonces solamente el lado caliente gana y te va a quemar. Con Sí, esta sí, válvula balancea y el que se está tomando la ducha no siente ningún cambio. Entre Ok. el diseño gris y la válvula más nueva, es que la diferencia más grande es la tecnología y la reacción es muchísimo más rápido en la válvula más nueva. Entiendo. Sí, aquí tengo yo dos muestras de la válvula anterior y la válvula nueva. La parte de arriba es similar si nosotros los ponemos dentro del cuerpo. Para los amigos que nos ven, si se dan cuenta, viéndola de esta forma, la válvula tiene las mismas dimensiones, el mismo color y de esta forma también. Lo que cambia básicamente acá es la altura. Si se dan cuenta, si las pongo de esta forma, acá vemos un cambio en la altura, ¿verdad? Pero si yo pongo las válvulas de esta forma, el nivel es el mismo. Entonces, el nivel es el mismo en este caso porque tiene este adaptador o alargador, como les decía yo al inicio, que nos sirve
para ponerlo. Si nosotros tenemos el cuerpo antiguo, tenemos que poner sí o sí el adaptador blanco para que el sello nos lo haga bien y que nos dé la altura. Si tenemos la válvula nueva, retiramos el adaptador blanco y nos funciona correctamente acá. Entonces, si nosotros tenemos un cuerpo antiguo y no tenemos este repuesto, lo podemos cambiar con este. Pero este repuesto no nos va a ser útil en este cuerpo porque es más profundo. Entonces, se dan cuenta, aquí la válvula ya topó, pero me deja este espacio siempre sin sellar, ¿verdad? Esa es una diferencia que tenemos que también hacer notar para que no nos vayamos a comprar esto y que pensando que nos va a servir para el nuevo cuerpo, ¿verdad? Indy, esta parte muchas veces da confusión para los instaladores. ¿Cuál es la función en sí de esta pieza? Sí, esa parte si la quitas, vas a ver que el stem, donde va a entrar la manivela, lo puedes girar completamente. Creo que son 70 grados. Cuando tú pones esta parte que me enseñaste, lo que estás haciendo es que puedes limitar la cantidad que va a girar. Si tú no la usas, puedes girarla completamente. La válvula empieza en frío, gira completamente y va a tener la temperatura que tiene el calentón en el sistema. En la casa, si tú tienes 120 de temperatura más alta, te va a dar 120, porque no hay nada que prevenga que llegue hasta 120. Con esa partecita negra, tú puedes limitar el giro en el stem. El giro lo puedes hacer menos. Vamos a decir que te mueves en sentido contrario a las manecillas del reloj, vamos a decir 15 grados o 2 o 3 dientes. Entonces ya tu límite más alto de agua caliente ya no va a ser 120, ya va a ser menos de 120, 110, 115, 100 grados, porque ya lo limitaste. Esto tiene aplicaciones comerciales porque en algunos lugares, en algunas instalaciones comerciales, no quieres dañar, por ejemplo, en un hotel o en un hospital, no quieres que vaya alguien a quemarse porque tu sistema tiene una temperatura muy alta, entonces tú lo limitas girando esa parte en el sentido contrario como da vuelta original el stem. También, por ejemplo, yo en la casa tengo uno, mi temperatura de mi calentón es bien alta, no quiero que se queme mi familia cuando está tomando un baño, entonces lo tengo atrasado como 10 grados, que es como 2 dientes, para que no llegue hasta lo más caliente. Es lo que estás haciendo. Okay. Estás limitando que la temperatura más caliente sea menos de lo que podría ser comparado con lo que tienes en tu casa. Perfecto. O en el hotel o en el hospital. Gracias. Sí, tal como decías, lo que menos queremos es tener un accidente cuando estemos en la ducha. Entonces, podemos regular esto tal como escucharon para que no tengamos ningún accidente y menos si por ejemplo tienen niños. Los niños a veces entran a la ducha antes que uno, entran corriendo y todo y la emoción. Imagínense que abran el agua y directamente lo abren en todo lo caliente, se pueden dañar, ¿verdad? Entonces, con lo que decía Indy, nosotros podemos regular el nivel de temperatura haciendo que esta nunca nos dañe o en este caso nos queme, ¿verdad? Entonces, otra cosa que nos preguntan mucho, Indy, es la presión adecuada que tienen que funcionar estas válvulas. Las válvulas están hechas al código de plumbing de Estados Unidos que te dice que de 25 PSI a 125 PSI te tiene que dar la función que decimos que tiene que dar. En este caso, la válvula de balanceo de 25 libras a 125 libras te debe funcionar bien. No tengo exactamente el equivalente en la presión en el sistema métrico, pero el sistema inglés es 25 libras. Sí, regularmente también eso es lo que nosotros vemos aquí en Watt. 20 libras, 25. Okay. Entonces, 20 o 25 libras sería la presión mínima, ¿verdad?
Pero mínima. volviendo al ejemplo anterior, si nosotros tenemos 20 libras de presión o 20 PSI y alguien más utiliza otro servicio, esas 20 de presión disminuye automáticamente al llegar a la ducha, ¿verdad? Porque las 20 tiene que ser constante, tiene que ser en la llegada. Entonces, para que funcione, si nosotros tenemos 20, estamos básicamente que en el límite y también nos puede afectar, ¿correcto? Lo más Sí. recomendable sería tenerlo que tal vez a 35 para que Cada si que alguien abres tú una llave, quitas presión al sistema. Ok, El 25 es un número de presión corriendo, no es presión correcto. con válvula cerrada. La presión con válvula cerrada va a ser más alta que la presión cuando abres algo. La presión Ujú. con la que funciona este cartucho es 25 de libras corriendo. Correcto. Sí, 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 solo quería aclarar eso porque algunos dicen, es que tengo 20 o 25, no va a pero funcionar. está fija, ¿verdad? Entonces, cuando corre esas 20 y 25, disminuyen mucho, mucho más. Sí. Ok, entonces, ya vimos este tema. En la pantalla tenemos también 3 tipos de griferías que usan este tipo de válvulas. Por ejemplo, tenemos la ladera en Tuscan Bronze, tenemos otra grifería en acabado cromo pulido y en satinado. ¿Qué tipo de material se usa en los acabados o tiene algún recubrimiento especial, por ejemplo, la Tuscan Bronze o el negro mate, Indy? ¿Cómo se trabaja eso? Pues son las preguntas, ¿verdad? ¿Qué materiales son los que están, los que tienen esta vista decorativa? Varían. Hay unos que son zinc, hay otros que es latón, hay otros que son plástico, hay otros que son en sí son acero inoxidable. Entonces son básicamente 4 materiales. De la Okay. manera como hacen el terminado es diferente. Por ejemplo, lo puedes dividir en 2 ramas. Uno es terminados metálicos, que podría ser polish chrome, brush nickel, que vamos a poner stainless steel. Esos son metálicos. Y los otros que le llamamos clear coat, o no recuerdo exactamente cómo decirlo en español, pero son más bien como una capa de lacquer en pintura. Y esos Sí, son, sí. por ejemplo, el Tuscan Bronze y el Matte Black. Esos son de ese tipo son 2 ramos, uno es el metálico y otro es el no metálico, que son como los que te digo, más bien los terminados oscuros. De acuerdo, gracias. Otra cosa que nos preguntan mucho es, por ejemplo, el mantenimiento en el acabado, en las griferías. Por ejemplo, si requieren alguna limpieza o qué se le puede poner. Nosotros regularmente recomendamos limpiarlo después de la ducha o por lo menos una vez a la semana limpiarlo con un paño húmedo o seco, ¿verdad? En ocasiones algunos compañeros también recomiendan la mezcla de agua con vinagre blanco, la misma cantidad o la misma porción con un atomizador y de igual forma con un trapo húmedo, ¿verdad? ¿Tienes alguna recomendación adicional a esta? ¿Es correcto eso? No, es todo lo que acabas de decir es correcto. Una cosa adicional es que si en tu sistema es agua más bien dura, o sea que tiene mucho calcio, eso que acabas de mencionar es cierto, pero lo tienes que hacer más seguido. Casi cada que Ok, lo usas tienes que asegurarte que no le queden depósitos, unas gotitas por aquí, unas gotitas por allá, porque si el agua está dura y tiene mucho calcio, tiene muchos minerales, poco a poco va a empezar a dejar una capa. Y es calcio, a nivel microscópico es calcio, pero una vez que ya empieza a formar, se va a formar más y más y más. Y es un sí, poquito más pues, difícil quitarlo. Si pones una mezcla de, como dijiste tú, de vinagre con agua, 50%, 50%, y pones con un spray y lo mantienes limpio, te va a durar mucho tiempo. Los terminados oscuros son un poco más delicados en el sentido de que el trapo que vayas a usar, asegúrate que no esté áspero, que no correcto. tenga superficies duras, porque lo Sí, pues tiene que podrías ser con de el tiempo microfibra, dañar. Ajá, básicamente. sí, sí. Ok, ok. Sí, algo que dijiste ahora me recordó otra pregunta. El agua muchas veces es muy pesada y eso lamentablemente se da no solo aquí en Guatemala, sino que en muchas regiones. Entonces, por ejemplo,
para el mantenimiento de las válvulas. Muchos clientes, como sabrás, acá en Guatemala, tienen, ¿cómo se llama? Jalan el agua de pozos. Y cuando jalan el agua de pozos, también trae muchos sedimentos, como piedras o cualquier cosa que la bomba logre jalar, ¿verdad? Entonces, es importante también recalcar que la garantía de Pfister dice en los productos garantía de por vida limitada. ¿Por qué limitada? Porque, por ejemplo, cuando nosotros revisamos los cartuchos, a veces encontramos piedras dentro de los cartuchos, incluso en esta parte de aquí abajo, que lo vamos a ver más adelantito. Entonces, la garantía de por vida es básicamente por defectos de fábrica. Es decir, ustedes compran el grifo y lo ponen y de entrada, por ejemplo, que nos ha pasado, ¿no? De 100 o de 1000, una viene agrietada, por decirles algo. Ese es un defecto de fábrica, entonces lo cambiamos. Pero a veces nos dicen, miren, un defecto de fábrica en el cuerpo, y lo vamos a revisar y lo estaban instalando y de repente se les cayó, y cuando vamos a ver, cabal se ve el golpe, la abolladura. Eso no es un defecto de fábrica. Entonces hay que tener claro, y yo les recomiendo siempre que lean el manual de sus productos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los manuales dice que la garantía aplica siempre y cuando el propietario de la casa y el comprador del producto es el que haga el reclamo, ¿verdad? Porque a veces son casas de alquiler, entonces ahí, o hoteles, por ejemplo, básicamente la garantía de nuestros productos pasan de ser de garantía limitada a 10 años, porque se le está dando otro uso. Entonces, imagínense que ustedes en su domicilio tienen en su familia 4 personas y que las 4 personas se duchen en la misma ducha, ¿verdad? Valga la redundancia. Pero no en el mismo horario, obviamente. Entonces, ese es un uso adecuado, un uso doméstico. Pero, por ejemplo, si instalan un grifo de estos en un hotel pueden llegar, ¿qué les digo yo? Una persona al día. Y si la persona al día se baña 2 veces o más, o puede ser un hotel también para hasta 4 personas, y llegan 4 personas y se duchan más de 2 veces al día, entonces ahí el uso es más constante, por eso es que la garantía disminuye. Entonces, haciendo esa aclaración, ese tipo de sedimentos, cuando es piedras o algo así se le mete al cuerpo, ¿eso se puede resolver o es directamente cambio de pieza, Indy? Depende en dónde es donde encuentres el sedimento. Usualmente mi experiencia ha sido que la mayoría de los sedimentos se termina depositando en el lado caliente, en las líneas por el lado del agua caliente. Es recomendable, si tiene mucho sedimento la instalación, los areadores, cada mes sacarlos, desenroscarlos y limpiarlos. Les pones agua en el lado contrario y se limpian. Quitarlos, cerrar obviamente el agua de la instalación, quitar los cartuchos de tub and shower, igualmente quitarlos, ver los filtros que están en la base y limpiarlos, y se vuelve a poner. En ocasiones, cuando estás haciendo eso, encuentras pedacitos de piedras, encuentras cosas así. Pues también, cuando quitas tu cartucho, puedes abrir despacio las líneas de suministro para que saquen todo eso. Es el purgado. Ajá, el purgado. Y lo mismo puedes hacer en las llaves de cocina. A veces las llaves de cocina se exponen a mucho sedimento y el lado caliente principalmente baja mucho de fluido. Entonces lo que haces es también, nuevamente, cierras las líneas que están alimentando, desconectas la llave y entonces ahí purgas las llaves directamente saliendo de la pared de las purgas. Y si todavía tienes el problema, puedes quitar el cartucho, conectas la llave y lo purgas con la línea. Obviamente pones una toalla o algo así si no vas a hacer un bañadero, pero también pues las uno puedes termina de limpiar bañarse ahí. Exactamente. Gracias, Cindy. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de la diferencia que hay entre la válvula de presión balanceada y la válvula de ducha termostática. Actualmente, como sabemos, la marca Pfister viene de Estados Unidos, los diseños y todo eso. Allá, actualmente el 95% de instalaciones utilizan válvulas de presión balanceada.
Pero ¿qué diferencia hay entre la presión balanceada y las válvulas de ducha termostática, Indy? En la válvula de nosotros, la OXA de presión balanceada, la abres y empiezas con temperatura fría completa, 100% fría. Sigues girando y se vuelve mezclada, y sigues girando y se vuelve caliente completamente. Si tienes la partecita gris en diferente lugar, diferente temperatura. Pero no te da memoria en la temperatura que tú quieres, que a ti te gusta más bien caliente, más bien fría. Siempre tienes que buscar en la manivela donde la quieres. Okay. La presión, la ventaja grande de la válvula termostática es que tiene memoria. Tiene dos controles, un control que es para el flujo y un control que es para la temperatura. Entonces aquí si a ti más bien te gusta dar una lucha caliente, pues tú dejas tu setting en caliente y ya nada más la cierras y otra vez que la prendas va a ser caliente. Si te gusta más bien fría, igual. Es la diferencia grande. La OXA no te da memoria en la temperatura. La TXA, que es la termostática, te da memoria en la temperatura. Sí, pues, esa es la diferencia básicamente. Sí, nosotros regularmente en Guatemala tenemos solo presión balanceada o válvulas de disco cerámico, que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos algunas válvulas que teníamos anteriormente, el cartucho Avanti, por ejemplo, o la válvula de presión y jalar, el push y pull, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, tenemos en pantalla la forma o diseño de los cuerpos. Por ejemplo, en la parte de arriba es el diseño nuestro, que ya estábamos viendo, que acabamos de ver las ventajas, cómo es que funciona y todo lo demás, ¿verdad? Y abajo está la válvula termostática. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro de la pared? Ustedes ya sabrán, como instaladores o como vendedores de nuestros productos, que básicamente todos los productos tienen la entrada de agua caliente en la mano izquierda y la de agua fría en la mano derecha. Entonces, cuando nosotros tenemos el controlador o la manija en el centro, es agua tibia. Si la giramos más a la derecha es agua fría y si la giramos más a la izquierda es agua caliente. Dependiendo si tenemos tina o tenemos únicamente la ducha, es como va a funcionar. Si tenemos tina, el agua automáticamente va para abajo. Y si tenemos solo ducha, obviamente el agua va para arriba. Entonces, hablando de esto, estas válvulas, estos cuerpos están hechos para eso, para salida de tina y salida de ducha. La posición correcta es teniendo esta parte en la parte para la ducha. Tienen las letras SH, W, F, que quiere decir shower, y en la parte de abajo tiene las palabras T, U, B, que hace referencia a la parte de la tina. Entonces, la forma correcta es instalarla esto arriba y esto abajo. Si se nos olvida ver las letras, podemos guiarnos por este orificio extra. Si se dan cuenta, aquí hay dos y aquí abajo hay tres con este, ¿verdad? Y la forma correcta de poner la válvula es guiándonos con los colmillos de vampiro, le dicen algunos a esta parte, que está más marcada que estas siguientes. Entonces, metemos esto de esta forma y ya nos quedaría la válvula puesta. Y a continuación ponemos el seguro metálico. El seguro metálico que va acompañado de los tornillos. Apretamos los 4 tornillos y quedaría instalada nuestra válvula. Si queremos hacer el cambio de la misma, quitamos los tornillos, quitamos la placa y retiramos nuestra pieza. ¿Qué pasa, Indy, si yo agarro esta válvula y en vez de poner la parte esta de shower, la parte de arriba, la pongo al revés? Si tienes ducha y regadera, no te va a funcionar porque el agua siempre va a salir por la regadera primero. Y va a ser difícil que te salga por la tina, porque si ves la parte interna del cuerpo,
Tiene dos Sí, sí. agujeros, que es el agua fría y el agua caliente, y luego tiene un tercer agujero que está en la parte cilíndrica, que está casi hasta la base. Ese agujero es el que va apuntando lo que es la tina. Ese siempre debe apuntar hacia abajo. Es el que está acá. Ese siempre debe apuntar hacia abajo. Si alguna vez lo pusiste para arriba y tienes tina y regadera, no te va a funcionar. Va a salir siempre el agua de los dos lados. Sí, pues porque no encuentra un tope. No encuentro el tope lo tienes en el spout de la tina. Sí, Ahí en la tina. le das el jalón y entonces es el Tiene tope el y entonces el agua se botoncito regresa. para levantar, y hace el tope, entonces el agua nos sube, ¿verdad? Entonces, sí, pues, entonces si nosotros lo colocamos al revés, tal como dices, empieza a salir el agua en la ducha y empieza a salir el agua en la tina, pero al no encontrar un tope, eso va a seguir siempre, hasta que lo Siempre va a pongamos seguir. de la forma Sí. correcta. Sí. Ok, sí, Si pues. tuvieras solamente, si pones al revés el cuerpo y solamente tienes ducha, no pasa nada. Sí, sí, pues, sí, porque aquí obviamente va a estar con algún Tapón. un tapón, ¿verdad? Sí, pero si tenemos ducha y tina, sí nos va a dar ese problema. Gracias. El problema más grande Entonces, es si lo pones con las líneas de la entrada de arriba hacia abajo. Eso sí no tiene solución, eso tienes que arrancarlo de la pared. sí, pues, si nosotros, por ejemplo, conectamos, en vez de poner el agua fría y el agua caliente de los lados, dices, lo Ajá. ponemos así. Sí, y Sí, se ha sí, pasado. seguro. De todo encontramos. Ok, entonces, por ejemplo, una forma de ver que la presión de nuestro domicilio está bien es cuando el agua cae justamente en la dirección que está la cabeza de la ducha. Cuando el agua empieza a caerse, por ejemplo, tenemos la ducha así, pero el agua no cae en esa dirección, sino que empieza a caer abajo, es por el tema de presión, como habíamos dicho inicialmente, ¿verdad? Por falta de presión es que el agua empieza a caer. Entonces, en ese caso, muchas personas dicen, mire, la válvula no funciona, no me cae mucha agua, pero realmente lo que les falta es presión, ¿verdad? Entonces, esto es lo que quería mostrar también. Esto es lo que decías y lo que hablábamos, Cindy. Muchas veces los sedimentos, las obstrucciones llegan a la base de la válvula y se quedan atrapados justamente en la primera imagen en las mallas de la válvula como primer filtro, y a veces se quedan atrapadas en el cuerpo en la salida, ya sea de agua caliente o agua fría. Eso pasa mucho con ustedes, Cindy. En las zonas desérticas donde tienen que jalar el agua de pozos y hay mucha arena, sí les pasa. Y a veces lo que tienen que hacer es lo que te mencioné, deben de cerrar el agua completamente a la casa o a lo que sea, al hospital, lo que sea, quitan los cartuchos y entonces las abren con presión muy alta para que se limpien y ya luego las vuelven a poner. Correcto. Sí, lo más recomendable en este caso yo diría que es poner un filtro en la entrada del agua, ¿verdad? La entrada de la casa o de la instalación que sea, haz que ahí sea tu filtro principal y es más fácil darle mantenimiento a un filtro que darle mantenimiento a cada una de las llaves. Y puedes darle mantenimiento a la ducha, a la cocina, a lavamanos. Entonces, poniendo un filtro, nos evitamos todo eso, ¿verdad? A continuación tenemos, o no sé si nos puedes ampliar un poquito acerca de estos desviadores de ducha. Es la 015 3WDS DNS, que vienen con un trim compatible para Decar y con Tempra. ¿Esto cómo funciona? ¿La de la derecha o la izquierda? La derecha, Okay. la que cabal dice Decar. La ventaja grande que tiene esta válvula nueva es una válvula bien grande, porque básicamente lo que estás haciendo es que estás juntando tu cuerpo del desviador, lo estás haciendo parte de tu cuerpo de la válvula, es el mismo cuerpo. Okay. Con eso lo que haces es que ofreces más funciones. La válvula que tienes en la izquierda te va a dar menos funciones,
y algunas de las funciones son compartidas, no son dedicadas. En la válvula más grande tienes, aparte de que cada una de las salidas es dedicada, tienes en medio también más funciones que son compartidas. O sea, te da un total de seis funciones. Es más, Es si como lo tienes que vemos. Ajá, ándale, exactamente. Tienes más opciones como plomero, como arquitecto, como dueño de casa, de lo que puedes hacer con tu válvula. Puedes poner body sprays, puedes poner showers, puedes poner hand showers, porque la válvula te lo puede soportar. Sí, pues, Una cosa que es importante es tu presión. Tu presión debe ser buena, porque si tu presión no es buena, no importa cuántas salidas tengas, cada una de esas salidas va a ser menos la presión. Entonces, asegura que sí, tu presión correcto. sea más bien alta. Sí, pues, dependiendo cuántas funciones, tiene que ser la presión, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí, pues, en la parte de abajo, como ustedes ven, en la parte izquierda siempre es la entrada de agua caliente, derecha agua fría, la combinación de los dos o la mezcla de ambas sube y ahí empiezan todas las combinaciones que decías, las 6. Pero de igual forma podemos, como está la imagen, tapar si es necesario y usar solo 2, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito rápidamente de estos grifos con sensor que para nosotros son identificados como React. Esto es una tecnología que muchas personas nos preguntan en redes sociales, en la página oficial. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, de esa tecnología, ¿verdad? Lo primero que vamos a ver es lo que significan los iconos que vienen en la caja de este producto. Por ejemplo, el icono que ustedes están viendo, que es la manita, ¿verdad? Eso hace referencia a que si tiene la caja tiene ese icono es porque tiene la función de sensor. Después encontramos el icono de la batería. Esto nos indica, por ejemplo, que si las baterías que tiene el grifo están por acabarse o están bajas, nos va a avisar, ¿verdad? Eso lo hace parpadeando 4 veces la luz donde nosotros pasamos la mano. Después de uso, parpadea 4 veces indicando que las baterías se están agotando. Después tenemos el siguiente icono que es como la señal de un alto, que es, o nosotros le llamamos Smart Stop. Esa tecnología hace que el grifo deje de funcionar después de 3 minutos sin que nadie pase la mano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes pueden pasar la mano por accidente y se activa, ¿verdad? Y se van y se les olvida o salen a atender una llamada y para que no se desperdicie el agua, después de 3 minutos, esta automáticamente se apaga. Entonces, otro de los beneficios que tiene es siempre el control que ustedes pueden regularlo, ya sea para agua fría, agua caliente o tibia, ¿verdad? Tenemos varios diseños, varios acabados. Los diseños son los, por ejemplo, que vimos en la charla anterior y los acabados de igual forma. Por ejemplo, en las imágenes ustedes ven el negro mate y el, ¿cómo se llama? El acabado satinado. Entonces, otro de los iconos que vienen en la caja, a ver si se recuerdan, son estos 3. Entonces está el icono de las mangueras, el icono de una figura girando y el icono que dice Tight Seal. Entonces, estos iconos indican, por ejemplo, la de las mangueras es que ya incluye la manguera flexible en la grifería, ¿verdad? Fast Connect es que es fácil de conectar y la de Tight Seal es que cuenta con el hule en la parte de abajo de la base para que no utilicemos ningún tipo de pegamento. Entonces, también tiene el icono, por ejemplo, de multimount. Entonces, como recuerdan, esa es una plaqueta que viene para tapar orificios que no nos van a ser útiles. También tenemos AcuDock, Forever Seal y el icono de limpia fácil, que es básicamente para el aereador. Por último, también es bien importante indicar que todos nuestros productos, como lo mencionamos en las anteriores charlas, traen el manual, el instructivo, tanto en inglés y en español.
para que nosotros veamos detalladamente con imágenes paso a paso cómo instalar esos productos, ¿verdad? En la parte derecha del grifo, también una cajita. Esa caja es la imagen de cómo es, donde van las baterías. Si nosotros no vamos a usar el grifo conectado a la corriente eléctrica, podemos utilizar el conjunto de baterías y la podemos adquirir como una pieza adicional. La función de sensor puede funcionar de dos formas, como les decía, conectado a la corriente eléctrica o conectado a las baterías. Indy, ¿qué tipo de baterías y cuánto tiempo duran las baterías de este tipo de griferías? Son AA, son alcalinas y más o menos duran 4 meses, pero puede variar un poco la vida dependiendo del uso. Sí, pues depende del uso. Es lo que decíamos, por ejemplo, dependiendo de cuántas personas hayan en la casa, ¿verdad? Por ejemplo, una persona soltera puede llegar solo a hacer la cena o solo hace el desayuno y se va. O igual forma podemos poner ese grifo en una casa donde haya una familia compuesta por los padres y hijos. Ahí cualquiera se mete a la cocina a hacer magia. Entonces, sí, muy bien. Baterías alcalinas AA. ¿Se puede conectar baterías y corriente eléctrica las dos al mismo tiempo o definitivamente solo es una opción? Es una opción. Hay algunos productos que en el desglosado del producto te dice que hay hay un kit especial que si tú quieres usar nada más baterías, usas nada más baterías. No todos los productos lo tienen. Algunos, si te lo muestra en el desglosado de partes, lo puedes hacer. Perfecto. Muy bien, gracias. Entonces, a continuación vamos a ver un video rápido de cómo es la instalación de este tipo de productos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ramón y hoy les enseñaré de manera práctica y fácil a instalar el grifo de cocina monomando con sensor Stellen. Primero veremos cuáles son las herramientas necesarias para comenzar con el ensamblado de nuestra grifería. Solo necesitaremos 2 llaves ajustables y cinta teflón. Si deseas, puedes utilizar unas gafas de seguridad, una linterna y una toalla para facilitar el proceso. A continuación, vamos a conocer las piezas que contiene la caja de nuestro grifo Stellen. Con todas las piezas identificadas y conociendo las herramientas que vamos a necesitar, procedemos con la instalación de nuestro grifo Stellen. Lo primero que debemos hacer es asegurarnos de ubicar el suministro de agua y cerrar las válvulas. Es hora de comenzar con nuestra instalación. Asegúrate que el orificio principal tenga los bordes totalmente lisos y no una superficie que pueda dañar el surtidor de agua. Debemos de tener en cuenta el modelo de nuestro lavaplatos. Si es de 3 orificios, necesariamente tendremos que utilizar nuestra placa decorativa a la hora de montar el grifo. Si es de un solo orificio, podríamos omitir el uso de la misma. En este caso, la utilizaremos. En este momento insertamos el surtidor en el orificio del lavaplatos. Una vez ubicado el grifo, ajustamos las arandelas y la rosca para fijarlo a la superficie. Primero debemos hacer coincidir los números de las etiquetas, luego debemos alinear las flechas indicadoras y una vez en posición debemos girar la rosca aseguradora para fijar ambas partes. Continuamos instalando el adaptador de corriente eléctrica. Para ello debemos conectar el cable del adaptador de corriente a la caja de control. Si no cuentas con un punto de corriente cercano, puedes utilizar nuestra caja de baterías. Ahora debemos asegurar la pesa sobre la cinta de ubicación y utilizando un destornillador la fijamos a la manguera. Esto nos asegurará que el cabezal se mantenga en su posición. Para conectar las tuberías de suministro de agua, primero debemos retirar las cubiertas protectoras de las mangueras. Luego aplicamos cinta teflón a medida para asegurar el sellamiento. Y con la ayuda de 2 llaves ajustables, fijamos los adaptadores 3/8 en la manguera de suministro de agua caliente y de agua fría. La línea de suministro de agua caliente la identificamos con una etiqueta roja y se conecta a la entrada izquierda. Y la línea de suministro de agua fría la identificamos con una etiqueta azul y se conecta a la entrada derecha. Ahora se debe proceder a activar el suministro de agua y así confirmaremos que todo haya quedado instalado correctamente.
Retiramos el cabezal del grifo presionando hacia abajo y girando a la izquierda. Activamos la corriente del agua empujando la manija hacia atrás y probamos el agua caliente y el agua fría durante al menos 15 segundos cada una. De esta manera comprobamos que todo esté funcionando perfectamente. Nuestra grifería Stelen cuenta con varias funciones entre las que podemos encontrar el modo chorro que viene activado de manera predeterminada o el modo rocío. También podemos encenderlo y apagarlo de manera manual o por medio del sensor. Para activar el agua caliente o fría simplemente movemos la manija hacia abajo o hacia arriba. Recuerda siempre asegurarte que no hayan partículas ni gotas de agua que desvíen los rayos del sensor afectando su funcionamiento. Para identificar cuando nuestra batería tiene carga baja, la luz LED del sensor destellará lentamente 4 veces después de cada activación. Recomendamos para largos periodos sin uso colocar la llave en posición cerrada. Cuando desees puedes desactivar el mecanismo del sensor utilizando una moneda en el botón de la caja de control. El grifo se puede usar entonces de forma manual. Hemos finalizado la instalación de nuestra grifería Stelen. Como ves, es un proceso muy sencillo y lo mejor de todo es que obtendrás un resultado maravilloso. Recuerda que con Pfister siempre podrás dejar fluir tu inspiración. Como podemos ver, es muy sencillo la instalación de un grifo con sensor. Puede ser conectado a la corriente eléctrica directamente o podemos utilizar pilas si no tenemos conexión de corriente cercana, ¿verdad? Entonces, únicamente lo que cambia ahí es básicamente la conexión eléctrica y cómo conectamos el adaptador, el sistema de sensor, mejor dicho, a nuestra grifería. Pero básicamente todo lo demás es como poner un grifo normal. Acá tengo una muestra de un grifo, entonces al abrirlo, lo primero que encontramos es el manual, ¿verdad? El manual donde nos dice el paso a paso de cómo instalar nuestro producto, guía de instalación y el tema de garantías que viene en la caja. Entonces encontramos el control. Si se dieron cuenta en el video, este control lo que hace es abrir o cerrar. Al abrir o cerrarlo, mejor dicho, nosotros apagamos o encendemos la función del sensor. Podemos dejarlo únicamente manual si lo queremos o siempre usar el sensor. La conexión rápida, en este caso tenemos la plaqueta de Multimont, tenemos en el contrapeso, la tuerca que sostiene la base, la tuerca de las mangueras, la herramienta para limpiar el aerador y básicamente es todo lo que trae nuestra caja. Si se dan cuenta es muy similar a los grifos normales, grifos sin sensor, con la única diferencia de la conexión a corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces, para terminar también les recuerdo que para aplicar a sus garantías, lo que tienen que hacer es dirigirse al lugar de su compra, llevar su comprobante de compra y nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Varios tipos de productos. Entonces, dependiendo del producto es el tema de la garantía. Entonces, es bien importante saber que cuando usted lo compra, ahí tiene que ir a reclamar la garantía. Tenemos varios distribuidores de productos, pero no tenemos varios distribuidores de repuestos. En este caso, el más grande distribuidor de repuestos aquí en Guatemala actualmente es uno de nuestros socios comerciales más grandes y que en este caso le doy el agradecimiento por prestarme esta base que contiene, por ejemplo, algunas muestras de todos los repuestos que ellos manejan. Ustedes ya los conocen, se llama Corporación Sisa. Por ejemplo, acá tenemos el grifo la válvula anterior y la válvula negra que acabamos de ver. Por ejemplo, si ustedes son una de las personas que no le da limpieza constante a su grifería de ducha, por decirle algo, y ya no le gusta cómo se ve, ustedes pueden dirigirse y buscar únicamente esa pieza, como la que está acá. Esta es la manija de una ducha, igual que estas, también hay de cocina, también están las camisas y están otra variedad de válvulas, que todas son de disco cerámico, ¿verdad? Entonces,
si ustedes adquirieron su producto ahí, pueden ir sin ningún problema y adquirir su repuesto, si quieren, como complemento, pensando en un futuro, ¿verdad? Pensando en que tal vez les va a fallar porque ya saben que ustedes jalan el agua del pozo o porque saben que, por ejemplo, es muy pesada el agua, entonces pueden llevarse directamente un repuesto. Porque como decíamos al inicio, esos no son defectos de fábrica, son básicamente condiciones de donde nosotros vivimos. Entonces, por ejemplo, muchas personas que van a la costa se llevan su grifería y de una vez se llevan sus repuestos, ¿va? Para no estar viniendo cada rato. Entonces, hasta acá vamos a dar el espacio a Graciela, el espacio a las preguntas. Gracias, Jorge, por tu intervención. Indy, también por todo lo que nos ha compartido el día de hoy. Estoy realmente sorprendida por la cantidad de preguntas. Tenemos 25 preguntas por acá. Vamos pues a tratar de responder algunas, ya que es justo y necesario. Nos vamos a tomar un poco más de tiempo de lo regular, ya que pues ustedes están sedientos de información y nosotros también de poder resolver todas sus dudas. Vamos con esa primera pregunta. Nos consultan, el sistema de ducha que tiene esta válvula, ¿cuál sería la instalación adecuada? Ok, déjenme reformular un poco. Las válvulas que nos presentaron el día de hoy, ¿cuál es su instalación adecuada? Si puede, Indy, comentarnos rápidamente cuál puede ser la instalación correcta de estas válvulas. No entiendo muy bien la pregunta. ¿Refiriéndose al pressure balancer? Sí, a la de presión balanceada. ¿Cuál puede ser su instalación correcta o la adecuada? Pues, como yo lo entiendo, la instalación correcta es asegurarse que, pues, obviamente el agua fría entre el lado izquierdo, el agua caliente, el lado derecho, que si es alimentación de pozo, que la presión corriente, que la presión que está corriendo, fluyendo, sea de por lo menos 25 libras. Y si tienen sedimento en las líneas, muy recomendable que instalen un filtro antes de que entre a la casa para no estar viviendo con problemas de baja presión durante la vida del producto. Gracias. Tenemos otra pregunta por acá. Estas dos válvulas pueden venir en cualquier grifería. Por ejemplo, la grifería Negromate puede adaptarse a cualquiera de estas dos válvulas. ¿Qué nos puedes comentar, Jorge? Actualmente en muchas de nuestras griferías de lujo. Entonces, las griferías económicas, por ejemplo, utilicen este tipo de válvulas, griferías económicas. La grifería de lujo es básicamente esto. ¿Y cómo lo identificamos? Por ejemplo, porque la grifería de lujo ya tiene un nombre propio, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos grifería heladera, contempra, y entre otras, ¿verdad? Entonces, si tienen ese nombre propio y es monomando, regularmente traen esta válvula. Y cuando no, es, por ejemplo, de la línea clásica o línea económica, como les decía anteriormente, tienen este tipo de válvulas que también son de disco cerámico, pero no tienen la función de una válvula de presión balanceada. Ok, gracias. Tenemos por acá otra pregunta también súper importante. A ver, denme un segundito que tenemos bastantes preguntas el día de hoy. Por acá ya tenemos 29. Sergio Esquivel nos pregunta, las garantías, varían en cada tipo de material. A ver, Jorge, si puedes comentarnos nuevamente cómo funcionan las garantías en Fisker para reforzar. La garantía, como le decía, es bien explícita. Dice garantía de por vida limitada. Limitada porque, de por vida, porque si es un defecto de fábrica, nosotros evaluamos y si es de fábrica, cubrimos la garantía. Pero es limitada porque lamentablemente hay muchas condiciones que hacen que la garantía no aplique. Malas instalaciones, por ejemplo, botamos el producto, el tipo de agua, se nos trae una piedra o, por ejemplo, a veces no purgamos las líneas y cuando encendemos el agua se pasa jalando todo el PVC, la rebaba del PVC y se va a ir a topar en la válvula. Entonces, esos no son defectos de fábrica, eso es una mala instalación. Entonces, es bien importante
ser un poquito conscientes y también dar bien clara esa información, porque a veces los clientes dicen garantía de por vida, pero no leen la palabra limitada o se hacen de la vista gorda, como decimos acá. Entonces, garantía de por vida siempre que sea un defecto de fábrica y las limitaciones que lo dan, y bueno, lo tenemos nosotros y que también se da en cualquier tipo de producto, ¿verdad? Claro, gracias, Jorge. Tengo por acá más preguntas. Tenemos, a ver, ya vamos sumando 30 preguntas. Nos preguntan, ¿cuál es la manera correcta de limpiar una regadera? Muchas veces se tapan por los sedimentos o minerales del agua. Jorge, en tu experiencia, ¿cuál puede ser una manera correcta de limpiarla? Yo aconsejaría lo mismo que dijo Indy. La forma más fácil para evitar que nuestras griferías se dañen por sedimento o por impurezas es tener un filtro principal en la entrada de agua. Entonces, si no lo tenemos, sería limpiarlo constantemente, pero es un poquito tedioso y una vez lo hacemos, nosotros creemos que esa vez que lo hacemos nos va a durar toda la vida. Lamentablemente no es así, pero sí, lo más recomendable es poner un filtro al inicio de la entrada de agua. Gracias. También nos preguntan, ¿los limpiadores de aluminio serán buenos para el uso de las mezcladoras cromada y satinada para limpiarlas? Si ustedes recomiendan utilizar limpiadores de aluminio. Habría Sí, que ver los componentes, porque nosotros no recomendamos cualquier producto, mucho menos los abrasivos. Por ejemplo, cualquier producto que tenga thinner va a dañar no instantáneamente el acabado, pero si es muy frecuente el uso, el acabado básicamente, si le duraba de por vida, después le va a durar unos 10 años, ¿verdad? Entonces hay que saber, hay que ver qué es lo que trae los elementos con que queremos limpiar nuestro producto, pero lo más recomendable es trapo húmedo o vinagre blanco con agua. gracias por compartir nuestra mezcla Fister para la limpieza de la grifería. Indy, en tu experiencia, sé que va un poco alineado este tema de la limpieza y que tenemos pues esta mezcla perfecta para limpiar la grifería, pero el acabado negro mate siempre inspira pues ciertas preguntas, siempre hay temas acerca de su cuidado, un tema muy interesante. ¿Tú cómo recomiendas pues cuidar esta grifería en este acabado? Es igual que lo que se mencionó anteriormente, pero más seguido. Mezcla de agua con vinagre en un rociador con un trapo que no sea fibroso, limpiarlo seguido. No esperarse cada mes. Y si tienes agua dura con sedimento, hacer esto más seguido. Casi cada uso que tenga expuesto a vapor de agua o que esté expuesto a condensación o a uso como el tub and shower, limpiarlo. Y te va a durar mucho tiempo. En el edificio de nosotros, en la compañía, en Lake Forest, tenemos ese terminado por todos lados y es como lo mantienen. Siempre lo están limpiando. Gracias. Jorge, nos preguntan, ¿cuánto es el tiempo de vida útil de un cartucho cerámico? Es básicamente lo que venimos diciendo. En teoría, si el agua fuera cristalina todo el tiempo, la garantía o el tiempo de vida de nuestra grifería sería de por vida, ¿verdad? En un mundo ideal. Pero lamentablemente en nuestro país hay varios lugares donde el agua es bien impura, y más cuando jalamos de pozo, ¿verdad? Esto no pasa mucho, por ejemplo, en los proyectos donde ahí sí acostumbran a poner filtros, pero en casas particulares sí, lamentablemente no acostumbramos a hacer eso y los sedimentos básicamente son los que dañan las válvulas, pero por todo el tiempo que llevamos en el mercado regularmente duran más de 10 años, 10, 15 años, a veces llegan personas, mire, me quiero cambiar la válvula y son bien conscientes porque ya saben que el problema es lo pesado del agua donde viven, entonces llegan de una vez y dicen, véndame la válvula, ¿verdad? Hay otras personas que, como les decía anteriormente, no leen el manual y solo se acuerdan que decía garantía de por vida y quieren aplicar esa garantía, ¿verdad? Pero nosotros les explicamos las limitaciones que dice el manual y regularmente paran comprando el repuesto que necesitan. Gracias. Jorge, también si puedes comentarnos algún mantenimiento para las cabezas de duchas, que también nos pregunta Gerson por acá. Las cabezas de ducha,
es un poquito más fáciles de limpiar, porque esas solo las giramos. Si queremos limpiarlas bien, las bajamos y con un cepillo de dientes. Si no queremos quitarlas, las partes de hule, como dijimos en la primera charla, solo es de moverlas con los dedos y cae cualquier impureza que tenga. O bien, si es por el tema de acabado, podemos sumergirlo en esa fórmula que hemos dicho, ¿verdad? Vinagre y agua. Lo dejamos ahí un rato, lo sacamos, lo secamos otra vez y la volvemos a poner. Gracias, Jorge. También nos preguntan, con estas válvulas de presión balanceada, si la pueden ofrecer para un cliente que solo tendrá agua fría. Si la... Bueno, ahí tal vez me pueda ayudar Indy. Yo digo que sí, porque solo es agua fría. La idea de la presión balanceada es evitar quemaduras. Entonces, si no hay agua caliente, yo creería que podría funcionar, Indy. Si fuera una válvula termostática tuviera un efecto, pero la Pressure Balancer no ve temperaturas, ve presiones. Puede ser tibio, frío, caliente, caliente, frío, frío. Va a tratar de balancear las dos. Sí, Gracias. sí se puede. Sí, Indy, y ya aprovechándote que tienes la palabra, ¿cuál es la presión adecuada para este tipo de válvulas para que puedan funcionar bien? La traté de contestar, pero no sé si llegó. La presión mínima es 25 libras corriendo. Y la máxima 125, también corriendo. Sí, Gisela nos pregunta si Fister distribuye las baterías para los grifos. ¿Realmente pueden funcionar cualquier tipo de batería después que sean AA? ¿Es posible disminuir el tiempo de los 3 minutos que tiene el sensor? Indy, no sé qué respuesta nos puedes dar acá. No. Ok. Juan de la Rosa pregunta, en caso de no usar baterías, si conectamos a corriente eléctrica, ¿cuánto es el consumo promedio? Eso te lo tendría que investigar. ¿Quieres saber los watts? ¿Es la pregunta? Sí, los watts, Okay. correcto. Ok, yo te consigo esa respuesta. Gracias, Juan de la Rosa, nos llevamos tus preguntas y a través de nuestro correo te enviamos el dato. Sobre cuánto cubre la garantía, realmente ya esto Jorge nos comentó que es garantía de por vida, nos lo dejó muy claro. A ver, dice, si el mando del sensor se arruina, ¿venden el mando aparte? El mando del sensor, es decir, el sensor en sí. Sí, pues eso tendría Entendería, que sí, igual, esa es la pregunta. no sé si Indy también nos puede ayudar ahí. El sensor La es garantía del sensor. el sensor es parte integral de la llave. Si se daña el sensor no se reemplaza, tienes que reemplazar pues la llave. El grifo. Gracias. Engel, aprovechando que también estás acá en el recuadro de las preguntas, ¿quieren saber si Fister se puede utilizar en hotelería? Así es, nosotros tenemos en Estados Unidos varios proyectos hoteleros. Es cuestión de especificar Fister y preguntarle a los vendedores comerciales de nuestros y al equipo de CISA cómo podemos llegar a proyectos hoteleros y con qué familias. Gracias, Engel. Jorge, nos preguntan en Guatemala, ¿dónde pueden conseguir repuestos para las griferías? Ok, como les decía inicialmente, si tienen problema de garantía, es en el lugar donde se compró, ¿verdad? No importa si en la ciudad o en el interior, usted se dirige donde compró su producto. Pero si no es por un tema de garantía y usted es prevenido y quiere tener un repuesto extra por cualquier cosa, por ejemplo, vive en el interior y viene una vez a la ciudad y quiere llevarse un repuesto, lo más recomendable es que se acerque a Corporación CISA. Como les dije anteriormente, ellos manejan el stock más amplio de repuestos de nuestra marca. Entonces, ahí podrían encontrar las partes que ustedes necesitan. Gracias, Jorge. Indy, nos preguntan también si una grifería económica puede adaptarse a una válvula de lujo o estas de presión balanceada. No entiendo bien la pregunta. Sí, Engel, si me apoyas un poco con
¿A qué nos Yo la, referimos yo con la, yo la puedo responder. Aquí nosotros, Indy, tenemos también familias que son LATAM only. Estas familias son de válvulas más sencillas, entonces la respuesta es no. Las de válvulas sencillas funcionan con manubrios que están hechos para esas válvulas sencillas, las de presión balanceada funcionan para esos manubrios que son de presión balanceada. Son dos tipos diferentes, por así decirlo, de categorías. Entonces, importante saber cuando estemos especificando un proyecto cuál es la presión del lugar, porque así nosotros podemos entender si en verdad podemos especificar o es bueno especificar una depresión balanceada, que sería lo ideal, o si como la presión es muy baja ya de por sí y va a haber problemas, o especificamos las básicas o nos tenemos que asegurar que haya bombas de presión hidroneumática en donde sea que vayan a poner la válvula de presión balanceada. Gracias. También nos preguntan si los grifos con sensores se pueden abrir el grifo o solo con movimiento. Esta pregunta te la puedo contestar yo, Steven. La grifería con sensor tiene dos opciones. Puedes utilizarla de manera manual, como cualquier grifería, así como puedes activar el sensor moviendo la grifería a cierta posición, que pues en las instrucciones vas a tener todo ese detalle, y a partir de que actives con sensor vas a poder utilizarla a través del movimiento. Entonces es importante saber que vas a tener ambas opciones con nuestra grifería con sensor. A ver, ya casi llegamos a las últimas preguntas. A ver, esto de cómo conservar el brillo, ya saben, utilizando toallitas de microfibra y utilizando la mezcla Pfister de 50% vinagre, 50% agua en un atomizador para pues mantener siempre impecable y bien cuidada su grifería. A ver, nos preguntan, Jorge, si los vástagos o los cartuchos se venden de manera individual. Los vástagos. Ajá, y Sí, es lo los que les vástagos. decía. Los repuestos regularmente, ustedes los pueden adquirir por separado, como un repuesto, ¿verdad? Pues el grifo funciona bien, pero ustedes pueden tener un repuesto extra. Por ejemplo, si es una cocina de dos manijas, pueden comprar solo el de agua fría o pueden comprar solo el de agua caliente o ambas, ¿verdad? Allá es discreción del cliente. Gracias. Listo, creo que esas son todas nuestras preguntas por acá. A ver, Edgar pregunta sobre el cuerpo interno que pasa la conexión, ¿tiene solo agua fría y un lado conectado funcionará al 100%? Jorge, no sé si puedes ayudarme con esta pregunta. Volvés a repetir la pregunta. Sí, sobre el cuerpo interno de una válvula de presión balanceada, si funcionaría estando conectada solo un lado. Ah, solo del lado Sí, pues, lo más recomendable es que estén conectadas las dos, ¿verdad? Pero si está solo de un lado conectado, que sea el agua fría, porque si van a tener conectada únicamente el agua caliente o el lado del agua caliente y que sí sea caliente, no les va a funcionar, ¿verdad? Porque la idea de la válvula de presión balanceada es evitar quemaduras y si no va a tener agua fría o no va a tener una mezcla, no les va a funcionar, ¿verdad? En cambio, si van a tener solo del lado caliente conectado a agua fría, yo creería que sí funcionaría sin ningún problema, que es lo que hablamos anteriormente. Gracias. Mira, tenemos una última pregunta de Juan Mariano Domínguez, Indy. Él quiere saber, perdón, es Juanfra, ¿cuál es el daño más común de las válvulas con sensor? En tu experiencia, ¿cuál es ese daño más común? Para ser honesto, acá no tenemos mucho de este tipo de Sí, griferías. Tal vez Indy nos puede ayudar en Indy. este caso. A veces, a veces la gente se olvida que es electrónica porque se acostumbra tanto a solamente pasarle la mano que salen de vacaciones o dejan la casa sola por un rato y cuando regresan no funciona. Tienen que hacerle reset, es sencillo. O también asegurarse que que las baterías, hay unas baterías de diferentes calidades. Hay unas baterías que no duran mucho y despiden Un Líquido. aceite. Ajá. Y si no las están dando mantenimiento, se puede corroer y entonces hace corto y no funciona. Es lo más común que he visto, que no tiene en sí mucho que ver con el sensor, simplemente es mantenimiento. Lo único bueno de eso es que vendemos la parte de baterías. Entonces, si se le daña,
le podemos ofrecer otra. Bueno, muchísimas gracias. Estas han sido todas las preguntas. Gracias por escribirnos. Igualmente, cualquier pregunta que ustedes tengan, nos pueden escribir en nuestras redes sociales. Pueden buscarnos como Fister Latinoamérica en Facebook, Instagram. También estamos en YouTube, donde pueden ver todos estos videos, así como vimos el de instalación de Stelen. Tenemos otros videos de instalación que van a ser súper educativos. Pueden escribirnos a nuestros correos fisterlatan@laspectrumbrand.com. Ahí también pueden escribirnos para resolver pues todas sus dudas. Vamos a estar a la orden. Y sin más, creo que hemos llegado a la parte más importante también del entrenamiento. Hemos estado aprendiendo mucho, pero sé que todos están a las expectativas de quiénes son los ganadores. Realmente para nosotros ha sido una experiencia muy bonita tener toda esta recepción, más de 100 personas conectadas durante estas últimas 3 semanas. Ha sido todo un reto, pero nos vamos contentos de haberlos conocido, de haber conectado con ustedes. Y como les comentaba Engel en un inicio, este es solo el comienzo de todo lo que la Liga Fister va a traer. La idea es seguir en contacto con ustedes, seguir compartiendo toda esta innovación, todos estos lanzamientos, nuevos productos, y que podamos mejorar pues en la experiencia que le damos a cada uno de nuestros consumidores finales, a ustedes que son parte importante de Fister Latinoamérica. Ustedes son ese contacto con todos nuestros clientes y le agradecemos pues su compromiso de haberse conectado todas estas noches, los últimos 3 jueves. Voy a compartir pantalla para que podamos ver las posiciones, cómo van hasta el momento. Ya tenemos las 10 posiciones, el cuadro acá con las 3 posiciones. Déjenme compartir pantalla. Ustedes saben que estamos en vivo, nosotros desde Ciudad de Panamá, Indy desde California y ustedes desde Guatemala. Gracias por estar con nosotros. Acá podemos ver que tenemos a Juan Mariano, Neri Chávez, Wilson Cardona, Benicio Hernández y Reina García como esas 5 primeras personas. Pero como ven, tenemos 5 posiciones más que llenar, que pues esto no se va a quedar así. Esto lo vamos a definir ya mismo porque tenemos esos 10 boletos dobles, ya que va a poder ir usted, un acompañante por 2 noches con algunos miembros de Fister Latinoamérica para que puedan conocernos, conectar y pues disfrutar de este tiempo. Repito, tenemos 5 posiciones llenas que se conectaron, que subieron sus fotografías de instalaciones de productos Fister. Felicidades Juan, Neri, Wilson, Vinicio y Reina. Ahora voy a volver a compartir pantalla, ya que vamos a hacer un sorteo en vivo para escoger esas 5 posiciones restantes. Todas estas personas están empatadas en 75 y 50 puntos. Un segundito nada más. A ver, no se impacienten, que ya vamos. Yo sé que esto es importante para todos. Voy a volver a compartir pantalla por acá. Ya tengo listo todos los nombres. Acá, como pueden ver, tengo a la derecha el listado de todas las personas y vamos a empezar a escoger. Le pido al equipo de producción que vaya anotando los nombres para buscarlos luego en nuestra base de datos. Ahí tenemos su número telefónico, su correo, ya que los 10 ganadores van a estar siendo contactados directamente por un miembro del equipo Fister para coordinar la entrega de los premios, de este premio en particular, que son las estadías. Vamos con ese primer ganador. A ver quién será el afortunado número 6 que se va al Oceana a disfrutar con un acompañante. Un aplauso para Edgar Rosa, nuestro ganador número 6. Vamos a empezar de nuevo. Vamos con otro ganador. Tenemos 4 puestos más para estas personas que también participaron, que también subieron fotos. A ver quién va a ser esa persona número 2. Samuel Solís, felicidades nuevamente, otro ganador, gracias por participar. Vamos, ya nos quedan 3 puestos más, ya que teníamos 5 disponibles. Vamos nuevamente a ver quién va a ser ese tercer ganador. Un aplauso para Manuel Hernández, felicidades, ya ve armando tus maletas, pensando a ver quién te va a acompañar. Vamos con nuestro
cuarto, ya casi terminamos, ganador. A ver, redoble de tambores. Tenemos a Luis Tocon, que también es otro ganador. Ya vamos a ver quién va a ser ese último ganador para llenar esos 10 puestos. Redoble de tambores. A ver, quién es el afortunado. Juanfra González, que estaba muy atento haciendo preguntas el día de hoy. Felicidades, eres el ganador número 10 de nuestras estadías. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos a completar la tabla con los 10 ganadores. Los vamos a compartir a nuestra base de datos. Recuerden que igualmente por asistencia en cada entrenamiento teníamos un premio para las 100 primeras personas, pero el equipo se ha puesto en las pilas para darle un premio a todas las personas que se conecten. Si usted no ha sido contactado, si no le hemos escrito, usted conoce nuestras redes sociales, búsquenos como Fister Latinoamérica, escríbanos, oigan, yo me conecté en la Liga Fister, no me ha llegado mi premio y con mucho gusto nosotros vamos a coordinar la entrega. Solo repasando un poco, aprovechando que ya nos quedamos, les quito unos minutitos nada más. A todas aquellas personas que vivan en el interior, lo podemos enviar por Cargo Express. Usted asumiría los costos del envío, o si usted es cliente de CISA, vamos a estar coordinando también con nuestros amigos de CISA para que le consolidemos todos los premios y se les haga llegar, o usted puede también retirarlo en nuestros puntos de entrega. Por WhatsApp la próxima semana le vamos a estar indicando cuál es nuestra ubicación y horario para retirar este tercer premio. Si usted participó en los anteriores y no ha podido pasar, no se preocupe, que usted puede retirar consolidado los 3 premios y con mucho gusto nosotros se lo vamos a entregar. Nuevamente, gracias por el tiempo, por haber compartido con nosotros. Significa mucho para la marca este tiempo. Ustedes son nuestros representantes, son súper importantes para nosotros y esperamos que este sea solo el comienzo. El equipo está preparado, el equipo tiene las ganas. Esperen más sobre la Liga Fister. Vamos a estar aliando ahí en alianza con cada uno de nuestros distribuidores para ofrecerles la mejor experiencia. Nuevamente, gracias, que tengan una excelente noche. Indy, gracias por acompañarnos desde California, por compartir tu experiencia todos estos años en Fister. Gracias por separar este tiempo, Jorge, y a todo el equipo de producción. Gracias una vez más y a todos por conectarse. Buenas noches. Buenas noches.